Cristóbal Colón llegó a la isla Quisqueya el 5 de diciembre de 1492. Tiempo después, los indígenas fueron perseguidos por los españoles. Algunos de ellos lograron escapar, y se cree que todavía en las montañas y lugares más inhóspitos podrían quedar los últimos nativos de la isla, que actualmente se conoce como República Dominicana. Muchas personas han visto lo que ellos describen como indios en la orilla de ríos, lagos y manantiales. Y cuando notan su presencia, saltan al agua y no vuelven a salir. ¿O se podría tratar de algo distinto y no los últimos indígenas de la isla? La sirena de la Laguna del Diablo. La Laguna del Diablo es un lago de agua dulce que se encuentra localizado dentro de las montañas de Rincón de las Galeras, Samaná, República Dominicana. Este lago es un lugar que esconde muchos misterios, desde su profundidad aún desconocida y los colores del agua que cambian según las horas del día. Cuentan los lugareños que cuando las personas fueron poblando esa zona, en el lugar rondaban muchos cerdos salvajes. Era una de las fuentes de alimentos que obtenían los que se habían establecido en Rincón. Se dice que en ocasiones, aquellos cerdos tratando de huir, saltaban a las aguas de la laguna, escapando de sus cazadores. Extrañamente, estos animales no volvían a emerger y solo se veía una gran burbuja roja de sangre, como si algo lo devorara y se lo llevara. De ahí nace el nombre de la Laguna del Diablo. Pero, ¿cuántos enigmas esconde aquel hermoso y misterioso lugar? Yo mismo he visitado dicho lago y no puedo negar que se siente una vibra inexplicable entre paz y misterio. El simple hecho de saber que no encontrarás fondo en el centro del lago es como si te dejaras caer en el espacio infinito. Para hacernos una idea de lo profundo que puede ser aquel lago, cuentan personas que han lanzado en el centro de la laguna una caña de pescar con más de 100 metros y el carretel se ha ido completo y no ha llegado a tocar fondo. La calma de sus aguas, los cantos de las aves y la profundidad del lago libera una lluvia de emociones. Cuando te encuentras en ese lugar, es como si viajaras al pasado, todo lo que te rodea es pura naturaleza en la cima de una montaña. Poco se compara a este hermoso lago. En la orilla de la laguna se puede ver unos pequeños escalones que aseguran los lugareños que fueron creados por los indígenas, los iguayos, que eran los que se encontraban en la zona de Samaná antes de la llegada de Cristóbal Colón. Sabemos que la isla tenía distintas tribus de indígenas, como los taínos, que estaban en gran parte de Quisqueya y se distinguían por ser más pequeños que los iguayos. Los iguayos se pintaban de barro, todo el cuerpo, se dejaban crecer el pelo, eran más altos que los taínos y habitaban todo alrededor de la bahía de Samaná. Pero todavía, siglos después, las personas han asegurado que han visto iguayos, a los que ellos llaman indios, que saltan a la laguna, sumergiéndose, sin volver a emerger. Por lo que muchos piensan que quizás dentro del lago pueden encontrarse túneles o cuevas por donde los nativos pudieron escapar y hoy cabe la posibilidad que aún continúen viviendo en ellas. Coincidencialmente, en el pequeño pueblo de Rincón, que queda a pocos kilómetros de la laguna, hace algunas décadas, al caer la noche, se escuchaba el sonido de tambores que provenía desde el centro de las montañas que rodean a aquella laguna. Pero no todas las teorías se basan en la posibilidad de indígenas nativos que viven en la zona. Hay quienes creen que los avistamientos de esos seres que se sumergen en el lago se trataría de sirenas. A principios de los años 90, un señor de nombre Felipe se dedicaba a la siembra de maíz y otros cultivos. Un día,
como era costumbre, ya cuando la tarde caía, él iba a darle agua a su caballo a la laguna, para luego regresar a su casa en el pequeño pueblo de Rincón. Cuando se dirigía al lago, escuchó un sonido, como si alguien chocara piedras. Antes de llegar al lago había un árbol de almendras, muy grande, y pensó que alguien estaba partiendo almendras con piedras. Así que continuó, y cuando llegó al árbol, no había nadie, y notó que en aquel arbusto de almendras no habían frutos, así que la posibilidad de que estuvieran partiendo almendras quedó inmediatamente descartada. Pero el sonido seguía, solo que esta vez se escuchaba casi dentro del lago. El caballo en el que andaba se detuvo y no quería caminar, por lo cual Felipe, conociendo los mitos del lugar, se bajó del caballo y lo amarró en un tronco. Pero la curiosidad que causaba ese sonido lo invadió y se acercó caminando al lago. Para su sorpresa, se encontró con algo que nunca podrá olvidar. Felipe presenció, como en la orilla se veía una mujer de tesitura blanca y de pelo negro, que golpeaba algo con una roca. Era un objeto brillante que él supuso que podía ser de oro. Esa mujer estaba sola y aparentemente desprovista de ropa. Felipe se quedó mirando la acción, por lo menos 3 minutos. Tenía miedo a hablar o que aquel ser se diera cuenta de su presencia, ya que él no sabía cómo reaccionaría aquella criatura, que a la distancia de donde se encontraba, todos los rasgos eran de una mujer. Pero de algo él estaba seguro, ninguna mujer se atrevería a estar sola en esa parte del lago. Y menos a esas horas, ya que era muy peligroso, y en esos años ningún turista solía visitar la laguna, porque los caminos eran muy difíciles y solo se podía acceder a pie o en caballos. El señor no se contuvo, y trató de acercarse más, y de inmediato aquella criatura se dio cuenta de su presencia, y saltó al lago, viendo Felipe que lo que él pensó era una indígena, se sumergió en el lago y no volvió a salir a la superficie. En ese instante, no lo asoció con sirenas, sino con indígenas, que muchos dicen que viven aún en la zona. Pero luego, al contarle lo sucedido a su esposa, ella le dijo, eso era una sirena. Por favor no regreses solo a la laguna, que ella te puede llevar a su mundo bajo las aguas. Él siguió volviendo, pero jamás se ha encontrado con nada más extraño que lo de ese inolvidable día. En la misma zona y en todo el país hay un mito de unas criaturas femeninas llamadas iguapas. Que anteriormente hice un video de ellas que tiene mucha relación con el tema de los indígenas y las sirenas. ¿Es posible que los indígenas sigan habitando esta zona de la República Dominicana? O quizás estamos hablando de alguna criatura desconocida que vive en cuevas, túneles o lagos, o son realmente sirenas. ¿Ustedes qué creen que sea? Cuando vayan a Rincón de las Galeras, en Samaná, República Dominicana, pregunten por este místico lugar, la Laguna del Diablo. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero te suscribas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.